Tenemos acá, adentro de un auto secuestrado, lo tenemos en un auto, en una camioneta, no sé dónde, tenemos secuestrado a Roy Rodríguez Nazar, alias Ray. Bien, Roy es periodista, egresado de la Universidad de Córdoba. En realidad es pampeano, nació en un pequeño pueblo llamado Parera. Luego se fue para Córdoba, hizo su paso por Buenos Aires y luego volvió a Córdoba desde donde está supuestamente adentro de ese auto. Y vamos a hablar con Roy específicamente porque tiene dos obras editadas bastante particulares y una que está en camino que hoy nos va a hacer el adelanto. Así que en principio, bienvenido Roy, lo hemos conseguido una conexión, así que estamos muy contentos. Gracias Carolina. Esto me recuerda que hace un año atrás rendí una tesis de Flaxo y las previas, alguien me ayudó, y muchas de las conexiones previas y los durante la pandemia del año pasado eran adentro del auto. Entonces yo cada vez que tengo que hacer una comunicación la hago adentro del auto. En este caso estoy adentro del auto porque mi pequeño hijo está durmiendo Está y no hay bien. mucho espacio así donde pueda tener señal Y que se escuche más o silencio. menos bien. Eso es. No, no, es que se escucha Sí, muy bien, como exacto. acústico está buenísimo. Son las delicias de la pandemia, son las delicias de la nueva era. Bien, yo quería hablar, en principio, lo primero fue la novela, que fue Descalzos en la Luna. Quiero que nos cuentes un poquito cuánto tiempo te costó hacerla, por qué te costó el tiempo que te costó y cómo fue el proceso editorial de eso. ¿Qué pasó una vez que la terminaste de escribir? A ver, la novela, más o menos la idea, entre que se plasma la primera idea de una tumba en un medio de la pampa y eso se transforma en una novela, pasa más o menos una década, 8 o 9 años. Literal. Esos 8 o 9 años, ¿eh? Literalmente una década, sí. Sí, 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 sí. Yo ahora, como desde la numerología, estoy pensando que deben haber sido los 9 años, es decir, el tiempo de siembra y cosecha, todo el proceso ese. Eh, bueno, eso se sucedió en principio porque es una novela histórica basada en un hecho real y sobre que había muy pocos datos y no había manera de reconstruirlo. Entonces, a partir de ese dato en lugar de hacer una novela realista y de buscar tópicos que tuvieran que ver con contar la historia tal y como fue, a mí se me ocurrió contar la historia desde otros lugares, desde otras ópticas, apuntando más a lo filosófico. Alguien dice que la novela tiene mucho de poesía, que hoy capaz que esté de acuerdo, o si me lo decías hace 4 o 5 años atrás, no. Entonces tardamos muchísimo en llegar a que esos personajes que salían de una tumba, literalmente, se convirtieran en reales y haber encontrado el nudo por el cual alguien muere asesinado en La Pampa el 1 de enero de 1910 de un cuchillazo a manos de un comisario en un cabaret. Esa fue el primer dato que yo tuve. En realidad el primer dato que yo tuve fue la tumba, que dice a don Ramón Val, asesinado el 1 de enero de 1910, sus amigos a su memoria. Y a mí lo que me llamó la atención es que en las tumbas, en los epitafios, no se pone cómo muere la gente, simplemente se pone el recordatorio de que esa gente se murió. ¿Esa Bueno, el tumba dónde proceso está? editorial, Para, eh, esa tumba dónde está, no me vas a dejar así. esa tumba, la tumba está en el cementerio de mi pueblo, es una de las pocas tumbas antiguas que quedan y es una de las pocas tumbas con mármol blanco que estaban en un buen estado y en el centro del cementerio. En esos cementerios normalmente se levantaban las osamentas, los restos de las tumbas viejas y las derruidas, como sería una de un siglo y pico, en muchos casos se terminaban de destruir y la sacaban. Esa sobrevivió y yo pensaba que por algo había sobrevivido. Bueno, de hecho, creo que después, encontrando más información y dónde ha ido
el discurso, donde ha ido el feminismo, donde ha ido la política, creo que tiene la novela mucha voluntad de verdad. No sé cuánta verdad, pero sí tiene mucha voluntad de verdad. Que creo que eso está bueno. Eh, Nada, tiene por ahí, trata de explicar la llanura desde el adentro, porque la llanura siempre se la explicó en la literatura y en la historia argentina desde, desde el puerto, desde espacios donde, desde el Martín Fierro a Sarmiento, pasando por un montón de Bioy Casares, si querés, el propio Borges, todos la escriben desde Buenos Aires, y bueno, la idea la idea era contarla desde adentro. Si bien hay una pequeña trampa, yo nací, crecí y vuelvo regularmente a esos espacios, ya no era parte de, pero yo sentía que había una parte mía que esencialmente sigue estando ahí y que es la manera de ver el mundo, de narrar el mundo, de mirarlo, que es pampeanamente. Sí. Después De hecho, a través de las... hubo un par de charlas que me lo confirmaron. Te decía que a través de las descripciones que haces todo el tiempo, que son muy largas, tan largas como se extiende esa llanura, todo el tiempo te da esa sensación de soledad, de esto, de interminable, de infinito. Creo que llegás a lograr eso, a esa sensación de nada. Eh, sí, puede ser que esté ahí en el estilo. A mí lo que me lo confirmó mucho, porque por ahí uno tiene unas inseguridades importantes a la hora de escribir. Creo que uno escribe porque tiene una inseguridad demasiado importante para salir a la vida a decir lo que dice por escrito. Y el que me confirmó que había algo de pampeano muy, muy ahondado era un gran poeta pampeano que se murió el año pasado, que tuve la suerte de que me dedicara un par de libros y que de haber mantenido una charla larga en su casa tomando mate, que era don Edgar Morisoli. Don Edgar, que es, para quien quiera en el mundo, lo aconsejo leerlo, eh, por su calidad de poeta, me confirmó que había en su visión, en esa visión que tenía que ver con esa llanura, con esa pampeanitud, y bueno, si eso es una voluntad de verdad y hay algo de verdad ahí, y bueno, ya está lograda la novela, es decir, ya está logrado el objetivo. Algo de verdad que quede escrito. Después lo otro, quién lo lee y por qué lo lee, son circunstancias del destino y de las necesidades individuales de cada uno y de una sociedad. El libro puede no leerlo nadie o puede permanecer olvidado para siempre, pero la voluntad de verdad que tuvo está ahí y permanecerá mientras no venga un fuego y queme todos esos libros. Y que sería un acto de justicia también. Eso. ¿Y cómo llegaste? ¿El proceso editorial cuál fue? Bueno, el proceso editorial. Yo estaba pensando, por los tiempos en que vivo, van a ser 9 años de un proceso que es mucho más profundo. Cuando yo terminé y viene el caso contarlo, cuando terminé de estudiar en Córdoba, más o menos allá por el 96, yo tuve un sueño chiquitito, que era que entraba en un ascensor a una cabina de transmisión y estaba relatando un señor muy famoso y hermoso, un tal Víctor Hugo Morales. Y este que habla, ya había terminado de estudiar, pero había estudiado en una universidad, no tenía idea de lo que era hacer periodismo ni nada por el estilo, y se fue a Buenos Aires y así como era, con esa mezcla de ignorancia y de candidez así provinciana, fue a Radio Continental y le contó el sueño. Y entonces Víctor Hugo a los 6 meses me llamó y yo no tenía ninguna posibilidad ni una herramienta para hacer la prueba que me tomaron bien. Entonces salió como el orto. Pero después de 20 años, es decir, en el año 2012, viene una posibilidad de que me llevan a una gira a Australia y
de repente en una gira en Australia de la selección argentina de rugby, de los Pumas, estoy adentro de un ascensor saliendo hacia una cabina y estuve literalmente adentro del sueño. O sea, cuando uno cumple literalmente sus sueños, necesariamente había que cambiar de rumbo, y el rumbo estaba siendo escrito 5, 6, 7 años antes, que era la novela. A partir de ahí me planteé la necesidad de terminar esa novela, que el 29 de mayo del 2014 me senté, 29 de mayo digo porque es el día del Cordobazo, un aniversario del Cordobazo, y yo volví a Córdoba ese día y me senté con el Juan Maldonado, que es eh, alguien muy reconocido como librero del interior, como librero primero y como editor después. Él ha editado unos libros y unos autores maravillosos, y yo tuve la suerte de caerle al Juan, y nos sentamos a tomar un café, y me dijo que le había gustado mucho mi novela, y que la iba a editar, que él tenía una forma que era que firmáramos un contrato, o que si no la editábamos igual, él editaba 300 libros y me daba el 10% que me correspondía a mí en libros, es decir, 30 libros. Hubo 2 ediciones de Descalzos en la Luna. Después de tomar el café estaba todo listo, y a las 3 o 4 meses lo estábamos presentando en Córdoba, con lo cual me vine a vivir a Córdoba, y después lo presentamos en Buenos Aires, ya viviendo yo en Córdoba, o sea, siempre haciendo Al las cosas al revés. revés, por las dudas, siempre sí. Así que bueno, ese fue un pequeño proceso editorial con el Juan, que tuvo muchas idas y vueltas hermosas de aprendizaje. Yo a la novela la volvería a editar, pero a editar en serio. Creo que el texto está bien, necesita unas correcciones, pero uno no sabe, es ansioso con su primer libro, y necesitaría ahí unas ediciones más pulidas, pero es lo que hay, y está. A veces no me da por leerla, pero tengo la sensación de que hay cosas que están escritas que me siguen conformando. Eso. Bien, después pasamos al segundo, que ya es otra cosa completamente distinta. Primero porque es cuento, y aparte que siempre hay esta cuestión de que debería gustarle a todo el mundo, o es el sueño que uno tiene mínimamente. Sin embargo, vos escribiste 7 cuentos peronistas, así se llama el libro, sabiendo que ibas a un público muy específico, que eso no suele ser común, no generalmente tira como ¡wop! ¿No? A la generalidad. ¿Cómo llegaste a 7 cuentos peronistas? Los cuentos peronistas fueron, a ver, yo voy a aclarar algo de entrada. Para los 7 cuentos peronistas es un libro que si lo hubiera leído la misma cantidad de gente que la que me ha puteado, sería un éxito editorial. Con lo cual yo, sin saber, me choco de frente con algo que es mucho más importante que el peronismo en la Argentina, el antiperonismo. Digo, yo no era peronista antes de escribirlo, y durante el proceso de escritura, que duró una semana, De 10 años a y una durante el semana. proceso de... Sí, en ese proceso y durante toda esa cuestión, yo creo que viví una transformación desde lo político, y desde lo político venía transformando algunas ideas. ¿Por qué salen los 7 cuentos peronistas? A mí, si se quiere, una especie de resistencia así livianita, y de alguien del interior con pocas herramientas, y una segunda resistencia imposible comparar con la resistencia post-55, a lo que se venía, que era Macri. O sea, en el 2015 todavía gobernaba Cristina, y era tan evidente que íbamos hacia un gobierno de Macri, o a un gobierno de derecha, y que había que resistirlo. Entonces a mí me pareció que resistirlo era crear desde lo simbólico espacios que nos sostuvieran. Entonces yo vivía en una casa que estaba ubicada en Montevideo 51, digo por la estética, ¿no? Montevideo en la década del 50 es como la estética de esa añoranza, de esa, si se quiere, tristeza que tiene el candombe, y esas fotos de Montevideo de los 50, y a mí me daba entrar a esa casa, que por ahí que metía unas cuantas décadas para atrás. Y los 7 cuentos peronistas
intentan contar una década del peronismo en cada cuento. Son 7 cuentos y tienen una particularidad, están contados en una tercera persona que no se usa, absolutamente en desuso desde el punto de vista narrativo. Que yo tenía una necesidad de contarlo así, como cuentan los paisanos los cuentos en el campo, bajo un algarrobo. Y el que cuenta es un tío que ha muerto y que alguien le edita el libro, con lo cual es una meta voz, si se quiere, la narrativa. Yo pongo un narrador a narrar lo que estoy narrando, es como una mezcla rara. Hay un poeta acá en Córdoba, Claudio Suárez, que me lo dijo más claro, pero yo no lo tengo claro qué hice. Sí tengo claro que los cuentos tienen una voz popular, que hablan de costado del peronismo, que es algo que nos atravesó a todos los argentinos, a los peronistas y a los antiperonistas. Bien, igual hemos leído esos cuentos peronistas, digo, para aclarar, en realidad es esto que vos decías. Son cuentos y son historias que están atravesadas por una época. No es que son, como uno podría creer, como toda esta gente que te insultó sin haberlo leído, de decir que son cuentos referidos a idolatrar una figura, sea cual sea. Más que nada tiene que ver con un contexto histórico, los 7 cuentos peronistas. Y después, y ahí viene la parte que nos adelantas, son los cuentos que vienen. Igual terminame de contar con 7 cuentos peronistas, lo presentaste, cómo fue ese proceso también, qué te pasó con eso, y que nos adelantes cuando salga el 33, que es el próximo. Eh, bueno, los 7 cuentos peronistas, Juan Carlos Maldonado también lo editó y fue todo un proceso muy hermoso desde el punto de vista de la relación que yo fui teniendo con el Juan, que es más de un padre a un hijo hoy que de escritor, y a mí me halaga mucho porque es un tipo que ha editado a tipos tipas muy grosos, con una dedicación, una historia y una sabiduría increíbles. Así que el Juan, un día llegué al editor, le mandé por mail, le digo, Juan, acá tengo estos cuentos. Y ahí tengo sus cuentos peronistas, no los leí todavía, me decía, nos juntábamos a charlar y a comer. Eh, yo tengo una deuda con el peronismo porque uno militó desde muy a la izquierda y ahora de viejo, me decía el Juan, siento una deuda con el peronismo, así que vamos a editar esos cuentos, a mí me parece que me gustan. Bueno, los termino editando. A la presentación fueron 14, acá en Córdoba, y la novela había tenido como una exposición así en los medios, medios amigos, gente amiga. Yo le mandé el libro, pero ni siquiera me nombraron, porque el peronismo no se puede nombrar en algunos medios, más si uno va a hablar desde de determinados lugares simbólicos, así que no. A mí me trajo ubicarme en un lugar como persona, el haber narrado. Terminé de entender algunas de esas cosas cuando lo vuelvo a leer a Walsh. Él dice que tardó como 40 años a correrse a los lugares donde se terminó corriendo, y uno se corre mediante la escritura, porque Walsh es la lucha contra nuestra propia estupidez. Yo lucho contra mi estupidez personal, contra mi imposibilidad de atravesar la palabra. Y ahí estaba, los cuentos peronistas fueron amigarme con el ser argentino, comprender un poco. Yo creo que comprendo mucho más profundamente dentro de mis limitaciones la Argentina. Y de pasajes de esos cuentos que me siguen gustando, me parece que siguen teniendo vigencia, que le dan una pátina de así como de simpatía a tiempos que fueron duros. Y a mí me parece yo estoy contento con haberlos escrito, no me arrepiento. Bien, dos Eso cosas. es Primero, el verdad adelanto también. de lo que viene. Y segundo, tu relación con las redes, en el sentido en que vos muchas veces posteas relatos medianamente cortos, medianamente largos para lo que es una red, que todos estamos esperando.
porque tienen así una poética muy linda y tienen todo esto de lo que vos hablas también, de como esa reminiscencia o esa cosa de la simplicidad del interior, por decirlo de alguna manera, con esa mirada y esa forma de expresarlo. ¿Qué te pasa con las redes o qué repercusiones tenés y qué es lo que se viene? Bueno, las redes, estoy por hacer un curso de administrar redes, no creo, no le creo. Yo tengo una página propia de cuando arranqué con Descalzo en la Luna que tiene 4.700 seguidores. Si a mí me hubieran leído el 10% de los seguidores, estamos hablando de tener un casi éxito editorial. Entonces, hola Facebook, me estás cagando. Punto. Esa es mi sensación. Y me dedico simplemente a postear, en muchos casos, o poesía de otros que me gusta y me representa, o algunos relatos. Durante la pandemia tuve la sensación de una necesidad de escribir un relato por semana y que quedaron dando vueltas ahí, no fueron editados, no estaban pensados solamente para eso. Algunos tenían vuelo como para pensar en otra cosa, pero Y contame cuando salga el siempre fue 33. así. Cuando salga el 33, cuando salga el 33 tiene como una búsqueda eh, de éticas y de estéticas, así como que estoy necesitando, que tiene que ver con cada uno de los relatos. Son relatos más largos en general y más complejos que los 7 cuentos peronistas, más actuales, con distintas voces. Tienen algo que en mis libros anteriores no está, que es una búsqueda de escribir desde el diálogo, desde que escriba también el lector desde el contexto, dejarle más libradas cosas al azar al lector, a partir de la lectura de un tipo que a mí me parece muy interesante, me parece admirable, digo interesante, una palabra re chiquitita, que es Cepeda Zamudio, que es un escritor colombiano que aconsejo. Yo, si pueden leer a Cepeda Zamudio, a mí era amigo era del grupo de Barranquilla, amigo de Arques, pero era más enquilombado el hombre, se dedicaba más al cine, y me parece que la prosa y la forma de escribir, ¿cómo querés escribir? Como ese hombre, así quiero, ¿no? Vamos a matar gaticos, que es increíble. Yo a partir de ese, o Los Soldados, que es un... Bueno, nada, a partir de eso, a partir de su influencia, yo reconozco, y que no sé si está búsqueda que en estos años tiene que ver con otras influencias, que es alguien que yo había leído mucho, pero no que estudié mucho, como John Berger en estos años, y leer a Berger desde otros costados me hizo pensar en esa necesidad de buscar como agujeros en la realidad, que donde penetrar hacia otros lugares. Entonces todos los relatos de una u otra manera tienen buscar el otro lado de la música, el otro lado de la realidad. Esta realidad que vemos, yo estoy convencido que no es la única, no es, y que la literatura tiene una ventaja para explicar ciertas cosas, que es que no le tiene por qué dar explicaciones a nadie. No es la ciencia que uno tiene que seguir un método, sino buscar una voluntad de verdad en la narración, pelearse con la palabra, y que el lector encuentre lo que quiera, pero sobre todo, cuando salga el 33 hay una búsqueda, y creo que hay encuentros en eso, en encontrar el otro lado de la realidad. Y a mí me parece que ese es mi camino. Y ahí está. ¿Cuándo Son, sale? creo, 9 relatos distintos. Todos. No, a ver, no creo que... No creo que salga pronto, porque digo, los libros anteriores me enseñaron que uno no se tiene que apurar, que la palabra tiene que madurar, y creo que los relatos están maduros ya ahora, pero necesitan como dejarlos envejecer un poco más en la computadora antes de que los lea
alguien con intención de editarlos. No me apura. Es más, hay muy poca gente que sabe que está el libro terminado. Es como que lo estoy dando a conocer. Obvio, tenemos la exclusiva. Bueno, Roy, muchísimas gracias. Nos estamos yendo. Sí, sí, usted va bien. Que te vienen a meter multa adentro del auto. Un beso gigante, abrazo, hasta Córdoba. No, porque estoy en la casa. Estoy en la casa. Bien, peor, está ahí la Jabru con la escoba, diciendo, bueno, suficiente, vaya a cambiarle los pañales al niño, como corresponde. Roy, 1.000.000 de gracias. Esperamos después las novedades de que efectivamente salga el nuevo bebé, el nuevo librito, y cualquier cosa en las redes te buscan como Roy Rodríguez Nasser. Facebook. Sí, el Nasser usted sabe que no me gusta, pero bueno, póngale que sí. Sí, con Roy Pero así lo Rodríguez solo. encuentran. Roy Rodríguez. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima y después pondremos un pedacito de alguno de los relatos. Como para no quedarnos con la espina de qué se trata. Te mando un beso gigante y nos estamos viendo. Ahí está. Beso grande. Gracias a ti.